Seamos honestos, tardaron 4 meses en arrestarla. ¿Sabes la demora? Si tuvieran algo realmente sólido si la investigación inicial hubiera arrojado algo, la habrían arrestado enseguida. Acabamos de hablar con el abuelo de Sarah Grace Patrick. Él sigue apoyando a la joven de 17 años que está acusada de matar a su mamá y a su padrastro dentro de su casa en Georgia en febrero. Pero también arroja algo de luz sobre lo que cree que los detectives pueden tener en su caso contra su nieta. Está bien, dicen que ella hizo algo. Algunas búsquedas en internet sobre cómo cometer un asesinato o algo por el estilo. Y ellos afirman que tienen eso. ¿Por qué él afirma que eso no es algo que vincule a su nieta con los asesinatos de James y Kristen Brock? Estamos en el caso de Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Hasta ahora, las autoridades del condado de Carroll, Georgia, han sido muy reservadas al explicar en qué consiste la montaña de pruebas contra Sarah Grace Patrick, pero sí obtuvimos algunos detalles nuevos que no habíamos escuchado antes en nuestra entrevista con el abuelo de Sarah Grace. Aquí hay un video de Sarah Grace Patrick en la corte ayer durante una audiencia de fianza. Esta fue la primera vez que la vimos desde su arresto en julio por presuntamente matar a su mamá y padrastro mientras dormían en su casa en Carrollton, Georgia, el 20 de febrero. Los nombres de las víctimas son James y Kristen Brock. Sarah Grace Patrick publicó videos en redes sociales para homenajearlos tras su muerte. Incluso contactó a creadores de TikTok para que cubrieran el caso antes de resolverse. Pero luego fue arrestada y las autoridades dicen que tienen, cito, una montaña de pruebas en su contra. Notamos durante la noche que ahora Patrick enfrenta un total de 8 cargos, incluyendo asesinato con malicia. Eso alega que este tiroteo que supuestamente cometió fue premeditado. También enfrenta 2 cargos de asesinato grave y 2 cargos de asalto agravado. Además, se enfrenta a 2 nuevos cargos por portar arma de fuego o cuchillo durante la comisión o intento de delitos graves. Ayer, un juez negó la fianza a Sarah Grace Patrick. Testigos del estado expresaron preocupación de que ella pudiera huir si recibía libertad bajo fianza. También preocupa que ella influya en los testigos, especialmente en su media hermana de 5 años, quien halló a los Brock muertos en su habitación. Al terminar la audiencia, el Estado anunció que el caso de Patricia iría ante un gran jurado y horas después fue formalmente acusada. Aún desconocemos gran parte de las pruebas contra Sarah Grace Patricia, pero hoy su abuelo nos compartió nueva información. Su abuelo es Dennis Nolan y perdió a su hija Christina en el tiroteo. Es importante recordarlo. Dennis también era el suegro de Jaime Brock. Esta era una familia mezclada que sin duda ha estado dividida desde el arresto de Sarah Grace Patrick. Dennis estuvo en la corte para la audiencia de fianza ayer y hablé con él más temprano hoy. ¿Cuál es tu reacción ante los nuevos cargos que ahora enfrenta Sarah Gracia Patrick? Sé que enfrenta 2 cargos de asesinato con malicia. No he hablado con el abogado sobre eso porque eso surgió. Ya sabes, el gran jurado se reunió después de que nos fuimos y presentaron esos cargos. Creo que solo son una formalidad. No refleja nada más que eso. Ya sabes, es como si dijeran, ya sabes, comisión de un delito con un arma. El asalto agravado es eso. Le preguntamos al fiscal del distrito sobre eso después de la audiencia. Y dijeron que es solo una cuestión de ley porque si le apuntas con un arma a alguien, eso es un asalto. Ya sabes, si jalas el gatillo, es asesinato. Así que tienes 2 cargos ahí mismo. Y es solo, como dije, es más una formalidad que cualquier otra cosa. Y están tratando de inventar tantos cargos como sea posible. Es solo una cuestión. Y te voy a decir esto. Si esto llega a juicio, va a ser interesante porque algunas cosas salieron a la luz ayer después de la audiencia. La gente está saliendo de la nada, por así decirlo,
que tiene información que estoy entregando al departamento del sheriff, porque, como sabes, la fiscalía, los fiscales no hacen ninguna investigación. Eso déjalo al departamento del sheriff. Así que, ya sabes, ayer se obtuvo mucha información sobre los antecedentes de James y algunas de las cosas que estaban pasando en esa casa de las que yo no estaba al tanto, justo antes del asesinato. Y no tenía mucho que ver con Sarah Grace. No tenía relación con ella. En la entrevista, Dennis afirmó que James y Kristen participaron en actividades ilegales de drogas hasta su muerte. La familia de James Brock niega eso. Investigamos los antecedentes penales de James y Kristen Brock. Sin embargo, las personas afirman que han investigado a todos los posibles sospechosos. Y, ya sabes, antes de la audiencia de ayer, decían que probablemente se iban a hacer más arrestos. Tras la audiencia, dijeron que prácticamente concluyeron su investigación. Ahora, Dennis y el padre biológico de Sarah Grace, disc jockey, quien también está apoyando al adolescente, han dicho que creen que las autoridades no hicieron lo suficiente para ver si alguien más estuvo involucrado en los asesinatos de James y Kristen y si su pasado tuvo algo que ver con sus muertes. Ahora, queremos ser directos y claros y decirte lo que sabemos sobre el pasado de James y Kristen Brock. Es difícil porque no están aquí para hablar de su pasado, pero revisamos sus antecedentes y eso muestran los registros. Vimos que para James hubo un arresto en 2017 relacionado con posesión de drogas y le dieron libertad condicional por eso. También fue hallado culpable por un arresto en 2018 por posesión de metanfetamina, robo de marihuana y obstrucción a un oficial de policía. El historial de Kristen indica que fue arrestada el 29 de abril de 2018, igual que James, por posesión de metanfetamina y robo al recibir, pero no fue procesada. La sentenciaron a rehabilitación por posesión de marihuana y de un objeto relacionado con drogas, ligado a su arresto en 2018. En 2022, James presentó una orden de protección temporal contra Kristen por abuso doméstico. Esa fue retirada ese año. En 2022, Kristen Brock fue arrestada. Fue acusada de daño criminal en primer grado a la propiedad, además de cargos por crueldad hacia menores, tanto delitos graves como menores. Ese caso, según los registros judiciales en línea, seguía activo al momento de su muerte. Ayer, en la audiencia de fianza, Kimberly Bowling, hermana de James, dio un emotivo testimonio y afirmó que los Brock cambiaron sus vidas. Eran cristianos renacidos y no hemos hallado cargos criminales para ninguno desde 2022. No se sabe a quién más investigaron los detectives por los asesinatos de los Brock en los 4 meses que el caso estuvo sin resolverse. Le pregunté a Dennis por qué cree que su nieta es inocente y qué pruebas podrían tener los fiscales contra Sarah Grace Patrick en este caso. En la siguiente parte de la entrevista con el abuelo de Sarah Grace Patrick, nos compartió información sobre evidencias clave de la investigación. La policía no ha confirmado la evidencia digital y física que él está a punto de contarnos, y nosotros no la hemos confirmado a través de los informes policiales. Lo que él dice que Sarah Grace Patrick buscó en Google antes de los asesinatos, no lo habíamos oído antes. Sé que fuiste y hablaste con el fiscal después de la audiencia de fianza ayer. ¿Dirías que después de eso, no esperas más arrestos según lo que te dijeron sobre el caso? No, no están revelando ninguna de las pruebas que tienen en el caso. Y dijeron, ya sabes, estaban diciendo, bueno, saldrán en el juicio, pero claro, tenemos el proceso de descubrimiento de pruebas. Sabes, presentamos la solicitud para el descubrimiento de pruebas. Y ya sabes, ellos técnicamente tienen entre 30 y 90 días para entregar ese descubrimiento al abogado, lo que significa toda la evidencia que tienen para el juicio. Ya sabes, tienen que darle tiempo para revisar esa evidencia y ellos se están aferrando a eso. Y eso realmente me molesta, porque, ya sabes, ellos estaban intentando mucho que Sarah admitiera culpa. Y le echaron un montón de pruebas en la cara justo antes de la orden. Y sabemos qué fue eso porque Disc Jockey estuvo presente en ese interrogatorio.
Y no fue nada, no había nada de sustancia ahí. Todo era, ya sabes, eran fotografías de la escena y dicen que encontraron residuos de arma en algo que encontraron de Sara. Y ya sabes, pero no fue concluyente. Seamos honestos, tardaron 4 meses en arrestarla. Sabes, la demora, si hubieran tenido algo de peso que... Si hubiera surgido algo de la investigación inicial, la habrían arrestado de inmediato. Esperaron porque estaban bajo presión para hacer algo para encontrar a un sospechoso. ¿Qué prueba? O sea, hablas del residuo de arma y sé que tenían, como dijeron, recuerdo que como que la frase a la que todos siguen regresando de esa conferencia de prensa fue que tenían una montaña de pruebas contra Sarah Grace Patrick. Parece que han guardado muchas cosas en secreto, al menos con quienes han hablado. ¿Hay algo, o sea, por lo que has visto, que compone ese mapa? O sea, ¿qué creen que tienen? ¿Qué es lo que forma esa montaña de pruebas? No lo he visto, así que no lo sé seguro. Pero lo que he resumido de lo que la gente me ha contado es que su evidencia digital fueron búsquedas que Sara había hecho en su teléfono, que tenían que ver con asesinar a tus padres. Está bien, dicen que ella hizo algunas búsquedas en Internet sobre cómo cometer un asesinato o algo de esa naturaleza. Pero ella no se dio cuenta de que fueron disparos lo que la despertó, y creo que puedes entender eso. ¿Sabes? Y ella estaba un poco aturdida. Y supongo, ella sintió que necesitaba llamar a su novio y ver si él estaba despierto a esa hora, ya sabes, lo cual no me parece tan raro. Así que están usando eso en su contra. Pero le hicieron pruebas de residuos de pólvora a ella inmediatamente al día siguiente o en la mañana después del tiroteo. Y todas salieron negativas. Y sé que revisaron su ropa y también salió negativa. Entonces, de nuevo, este retraso de 4 meses para arrestarla y decir que tienen una montaña de pruebas digitales. Tiene que ver con sus búsquedas en Internet. Y, hasta donde sé, eso es prácticamente todo. ¿Pero encontraron como algún tipo de residuo de arma en algo que ella posea? Dijeron que encontraron un guante, algún tipo de guante que tenía un poco de residuo de arma escondido en su closet. No sé mucho sobre eso, qué tipo de guante o cualquier otra cosa. O sea, eso es todo. De nuevo, eso fue algo que encontraron desde el principio, porque, oye, como dije, destrozaron la casa y encontraron eso durante su búsqueda en la casa. Y uno pensaría que si eso hubiera sido suficiente como evidencia incriminatoria, la habrían arrestado en ese momento. Sí, creo que el momento del arresto dice mucho sobre lo que tienen o sobre lo que no tienen, pero no creo que tengan nada que la ponga con el arma en la mano. No sé si ya te conté esto, pero ellos hicieron la declaración incluso en la conferencia de prensa inicial sobre no hay señales de entrada forzada. Sé que cuando liberaron la casa para mí y yo estaba tratando de asegurar la casa y déjame retroceder un poco. Sara sí les dijo a los investigadores que cuando entró a la habitación inicialmente,
dijo que la habitación estaba helada. Y esto fue, por supuesto, en febrero. Hacía frío. Notó que hacía frío porque la puerta trasera estaba abierta. Había una puerta trasera que ellos habían conectado a su dormitorio. Justo al lado de su dormitorio había un pequeño porche. Y esta puerta daba a ese porche. Y Sara les dijo que esa puerta ella la encontró abierta. Y dijeron que no había señales de entrada forzada. Cuando fui a asegurar la casa, la cerradura de esa puerta estaba rota. Y en ese momento realmente no le di mucha importancia. Y Disc Jockey fotografió esa puerta trasera y cerradura. El día que tuvimos acceso a la casa, y la tengo justo aquí. Y no sé si puedas ver esto o no, pero directamente. Justo ahí, ¿ves esta marca aquí? Esa es una marca de una palanca. Ya sabes, claramente hay señales de entrada forzada. Ahora, lo otro que me sorprende, cuando veo esta fotografía, ya sabes, la policía, por supuesto, debió haber buscado huellas por todas partes. Y sé por experiencia pasada que si buscan huellas, eso deja un poco de desorden. Usan un polvo negro. No había nada de eso. No había nada de esto en esta puerta. Así que ni siquiera revisaron esta puerta en busca de huellas, lo cual creo que es la señal más obvia de entrada forzada que he visto en mi vida. Si puedes ver eso. Sí, mira eso. Esa marca ahí en la puerta. Esta cerradura estaba rota, como si alguien la hubiera tomado y le hubiera dado tal vez una llave inglesa y la torció porque el interior estaba todo retorcido por dentro. Tuve que reemplazar esa cerradura. Esa es una cerradura de reemplazo que puse ahí para asegurar la casa. Y como dije, no lo pensé dos veces, pero Disc Jockey vio esto y tomó esta foto de esa puerta. Así que, ya sabes, no sé qué tan bien hicieron los investigadores su trabajo, qué tan buen trabajo hicieron. No conocemos un posible motivo en este caso. Pregunté a Denise sobre un tema que los fiscales mencionaron varias veces en la audiencia de fianza. Hubo preguntas sobre si Sarah Grace Patrick asistió a una preparatoria alternativa. Sé que durante la audiencia, los fiscales, como un par de veces, le preguntaron a algunos de los testigos de la defensa sobre una escuela alternativa a la que asistió Sarah Grace Patrick. Recuerdo la primera vez que hablamos. Me dijiste que no sabías de ningún problema de salud mental que ella tuviera. ¿Qué es esta escuela alternativa de la que estaban preguntando? Bueno, sé de la última en la que estuvo, sí supe de esa, y la escuela la expulsó. Y cuando la escuela expulsa a alguien aquí, los hacen ir a esta escuela alternativa para que terminen sus estudios. Y sé que ella estaba yendo a esa escuela alternativa, y le estaba yendo bastante bien, y se lo estaba tomando muy en serio, y se graduó antes de tiempo de ahí. Pero así fue como sucedió eso. La expulsaron de la escuela por ese incidente con las drogas. Y verás, el asunto es que Jaime y Cristina le permitían fumar marihuana. O sea, los atrapé en mi casa, Estuardo. Jaime, Cristina y Sara juntos, lo cual me molestó mucho. Pero ellos hacían eso regularmente. Y sé que compartían, ya sabes, una cosa que Sara seguía preguntando al día siguiente del asesinato era, ya sabes, bueno, ¿encontraron la marihuana? ¿Encontraron la marihuana? Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué está tan interesada en esto? Ella dice, bueno, había mucha marihuana sobre la mesa o algo así. Y ella sentía que quien cometió el crimen había agarrado ese lote de marihuana que estaba ahí. Y después, creo que fue Sara quien me dijo
que le encontraron detrás del buró o algo así. Había terminado. En su recámara. No sabemos si había drogas en la casa esa noche. Dennis afirma que las autoridades señalaron a Sarah Grace como única sospechosa, pero él no está de acuerdo. Para la audiencia de fianza de ayer, sé que el pastor de la iglesia local, él hizo una declaración de impacto como testigo a algunos amigos de la familia. Pero tú y Disc Jockey no hicieron declaraciones siendo como los familiares más cercanos, al parecer, de Sarah Grace, quienes estaban de su lado aquí. ¿Por qué no hiciste una declaración de impacto como testigo? Bueno, eso era para el carácter, ya sabes. Ellos querían testigos de carácter. Sentí, junto con el abogado, que sentía lo mismo, que cualquier cosa que viniera de un familiar directo es prácticamente inútil. Claro que le daremos una excelente referencia de carácter. Y, ya sabes, no vamos a decir nada malo sobre Sara en esa audiencia. Que lo mejor que podríamos hacer es que venga de fuera de la familia, sería más importante que cómo se siente la familia acerca de Sara. Ese era nuestro pensamiento. Claro, podríamos haber ido y darle un gran testimonio de carácter a su favor, pero viniendo de su abuelo o de su padre, simplemente parece que inútil en cuanto a si yo fuera un juez viéndolo. Por último, para mí, Dennis, sé que siempre has estado apoyando a tu nieta, y sin importar lo que la gente piense, tener a un miembro de la familia en la posición en la que ella está, y luego para ti como familiar, tratar de averiguar qué hacer en adelante. Tú crees, y he dicho que tú crees que ella es inocente, aunque aún falta mucha evidencia por salir que, según los fiscales, poseen. Quiero decir, ¿hay algo en este momento que podría hacerte cambiar de opinión respecto a la inocencia de Sarah Grace de cara a este posible juicio en enero? Bueno, quiero decir, me gustaría ver evidencia que, ya sabes, como siempre he dicho, que básicamente la ponga a ella con el arma en la mano. Simplemente no creo que exista esa evidencia. No creo que haya suficiente evidencia. Todo lo que veo es circunstancial. Creo que un buen abogado podría abrirse camino a través de esto en el juicio y ya sabes, cuando tienes un jurado, 12 personas, todo lo que tienes que hacer es convencer a una de ellas. Y creo que hay tantas cosas cuestionables que no veo nada que no se pueda disputar. Después de decidir que Sarah Grace Patrick no recibiría fianza ayer, el juez fijó varias fechas en su caso. Sarah Grace Patrick debe presentarse en la corte el 22 de septiembre para la lectura de cargos. El juez propuso el 5 de enero como posible fecha de juicio. Eso es todo por el caso de Ley y Crimen. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.